Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Crónica Central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿le parece correcta la medida adoptada por Schiaretti? No, en principio no me parece correcta, lo que tampoco me asombra, porque Córdoba desde el principio prácticamente nunca adhirió a las medidas nacionales, salvo el primer mes en donde sí adhirió a esa cuarentena dura, pero a partir de allí fue una provincia que siempre estuvo un poco revelada a tomar medidas duras para con la pandemia, así es que no estoy de acuerdo con él en las medidas que está tomando y tampoco me asombra las medidas, creo que a ningún cordobés le asombra las medidas las no medidas que ha tomado, porque en realidad no va a adherir, no va a tomar ningún tipo de medida y a los cordobeses nos esperan los próximos días nuevamente de temores, de aumento de casos, de cuidado. Así es que ojalá que no sea así, que nos estemos equivocando, pero la cantidad de casos viene en aumento, eso está ocurriendo a nivel mundial. Y creo que también se juega un poquito en Córdoba con la disponibilidad de camas de terapia intensiva, que es una provincia que tiene una gran cantidad de camas de terapia intensiva y tiene allí un gran margen hasta que las llene, pueden pasar varias semanas. El problema es que llenar esas 3.000 camas de terapia intensiva significan 1.500 muertos, porque las personas que van a terapia intensiva la letalidad es casi el 50%. Así es que es un poco arriesgado. Yo empezaría a tomar algún tipo de medida como por lo menos para empezar a minimizar la cantidad de infectados y algún control adicional sobre lo que está pasando en los ríos, en las zonas turísticas, porque no hay ningún tipo de control allí, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Esos son focos infecciosos que van a terminar aumentando la cantidad de casos ya desde hace 2 o 3 días que tenemos el aumento de la cantidad de casos, así que alguna medida se va a tener que tomar porque en algún momento el sistema sanitario empieza a claudicar, el personal de salud se vuelve a enfermar y las camas se empiezan a llenar. Así que es una variable un poco delicada y se maneja ahí tipo borderline, al límite, y yo creo que no debería ser así. Atienza, buenas tardes. La consulta, no se conoce todavía el decreto nacional, pero se estima que la restricción que va a sugerir el Estado es una restricción nocturna. ¿Eso alcanza? ¿Qué haría usted si le dijeran: a partir de ahora se aplican medidas? ¿Cuáles creen que serían las convenientes? Bueno, yo lo dije en una conferencia de prensa el 17 de septiembre y yo le pedí, he sido uno de los pocos que le ha pedido el botón rojo al presidente de la Nación. Yo creo que estas medidas no sirven para mucho. Cerrar a la noche entre las 23 horas y 6 de la mañana, cuando prácticamente no circula gente, no creo que aporte mucho a la baja en la cantidad de casos y vamos a terminar afectando nuevamente al sector de los restaurantes y los bares que están trabajando en ese horario. Yo soy mucho más partícipe de medidas duras por corto tiempo en donde estemos todos involucrados. Me parece que un cierre total del país, como se hizo en la primera parte de la pandemia, en donde se cierre todo el país por lo menos por 14 días, pero si no se puede por 14 días, con 10 días alcanzaría para bajar suficientemente la cantidad de contagios como para que nos permita llegar a vacunar una gran parte de los argentinos y que nos permita esto de la inmunidad de rebaño, que es lo que estamos esperando. Así que yo soy mucho más partícipe de medidas duras por corto tiempo y que estemos todos involucrados, porque si no, nuevamente el sector gastronómico va a ser el que va a recibir el impacto y los resultados no van a tener ningún tipo de efecto. Atienza, ¿usted cree que hay condiciones a 10 meses de pandemia de poder pedirle a la gente que se quede en casa? Pensemos en la parte social y en el estado de ánimo. En lo saludable lo entiendo al 100% de la significancia de esta medida. Yo estoy totalmente convencido de que es así. De hecho, al argentino cada vez que se le han pedido medidas las ha tomado y ha sido obediente. En AMBA, en la zona de AMBA, en el mes de julio aplicaron una medida de ese tipo y logró amesetar la cantidad de casos. Así que me parece que sí, a los argentinos nos pidieron que nos pusiéramos el barbijo y nos pusimos el barbijo. Nos pidieron que laváramos las manos y nos estamos lavando las manos donde vamos. Entiendo que es difícil, muy difícil, pero yo creo que si todo esto se diseña, se prevé y se le explica a los argentinos que es para poder retomar las actividades en breve, nuevamente, y le decimos exactamente por el tiempo que se va a hacer, como para que todos puedan tomar medidas, va a resultar, tiene que resultar. No hay forma de confrontar con este virus, no lo han podido hacer potencias mundiales. Está en este momento Inglaterra
que tiene todo tipo de recursos, recluida, ha vuelto a cuarentena estricta, Alemania, Francia. ¿Cómo no vamos a poder los argentinos? Cuando las terapias se nos llenen por este rebrote, y coincido ahí que no es una segunda ola, el mundo está sumergido en la primera ola. Esto de hablar de segunda o tercera ola, no. La ola baja, sube a medida que los estados van interviniendo. Y me parece que urge una intervención brusca, porque no vamos a soportar una embestida como la que está sufriendo Europa en este momento los argentinos, y con un 50% de pobreza, lo que acaba de complicar muchísimo más la situación, porque se va a sumar pobreza con recesión económica. Fíjense que la Argentina, no habiendo solucionado el problema de la pandemia, es uno de los países que tiene mayor recesión económica. Y hay países que han solucionado el tema económico habiendo eliminado el virus, como China, Corea del Sur, Australia. Australia, cuando empezó a tener 600 casos diarios, metió en cuarentena de 14 días estrictos, y hoy tiene 6-7 casos con una apertura económica plena. Así que me parece que estamos mirando mal. Yo creo que si a los argentinos les explicamos, porque también tienen muchísimos errores en comunicación, el gobierno no se sabe comunicar, no sabe explicar las cosas. Yo creo que si nos explica y dejamos por ahí algunas actividades económicas que sabemos ya a esta altura que no se afectan, que no producen ningún tipo de movimiento sobre la pandemia, yo creo que es viable, ¿no? Y un mejor control en este momento sobre lo que son las clandestinas, las fiestas clandestinas, que ya hasta tienen un nombre propio, ya le llaman las clandes. Me parece que ahí está ausente el Estado, que hay que empezar a manejar ese tipo de variables, porque en este momento la pandemia se está conduciendo sola, lo vengo diciendo hace ya más de 5 meses, y hay que ponerle algún freno, porque nos va a pasar por encima este virus. Le está pasando por encima a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia. Doctor, no hay forma de que a nosotros no nos haga lo mismo. Sí. Doctor, en cuanto a los testeos, ¿considera que se están haciendo lo suficientes? ¿Que son realmente los reales los números que informa el Ministerio de Salud, o que hay una mayor población que está afectada? Bueno, ahí está uno de los grandes problemas que hemos tenido, ¿no? Y es por lo que la gente mal entendió que estábamos en una meseta y que venían disminuyendo la cantidad de casos. Y eso tiene que ver con que en la tercera semana de septiembre se dejó de testear el contacto estrecho, es decir, que nos perdimos la mitad de los casos de la pandemia allí. Eso produjo un amesetamiento, pero después vuelven a aumentar la cantidad de casos porque el virus sigue circulando de la circulación de las personas, se cuelga de ahí y sigue circulando. Así que yo creo que los casos no son reales y el gobierno, no solo el cordobés, el nacional también sabe cuáles son las cantidades de casos reales, por eso es que se está anticipando a tomar algún tipo de medida y poner un freno sobre esto. Yo creo que por lo menos son 2 veces más la cantidad de casos que estamos teniendo en este momento, y lo veo a diario con la gente que me consulta, ¿no? Así es que yo no confío mucho en los números por ese motivo nada más, por la falta de testeo del contacto estrecho. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Central. Gracias a ustedes, muy amable.